Bueno, se terminó Three Jokers y bueno, hay mucho que comentar, hay mucho que hablar con esto, ya que hay un sentir después de los días de el final de este final, el número 3, pues un sentimiento que entonces hay que saber hay que acomodar las explicaciones de por qué se dio ese review de un título que ha sido esperadísimo por años y llegamos a lo que llegó, ¿verdad? Mi nombre es Esteban Emerich y hace unos videos atrás comenté sobre el estreno de uno de los cómics más importantes de este año, que ha sido Three Jokers. No ha dejado de serlo, sin embargo, hay mucho que hablar, hay mucho que discutir sobre el final de este y lo que le consideraba como un gran aporte al canon de un personaje, de un gran villano y por supuesto a su archinémesis, que entonces íbamos a poder ver después de mucho tiempo, muchos años, estando a las puertas de que la editorial de un movimiento que, bueno, dio hace tal vez unos 9 años ya vamos para 10 años de este, pero que entonces tenemos que sentarnos a discutir de por qué hay cosas que siguen pasando. Para ponerlos en contexto en la historia del cómic, hay tres Jokers que estaban jefeando destrozos y eran al mismo tiempo, por lo cual entonces no era algo que confundió bastante a todos los personajes, por supuesto, incluyendo a Batman, donde entonces empezamos a ver esa aparición de un montón de Jokers en experimento que los atacaban a Red Hood, a Bárbara y a Batman, enterándonos de que los que estaban figurando en todas estas acciones fueron tres diferentes Jokers. Empezaba uno a preguntarse que si en todo este tiempo, todos estos años, era un Joker turnándose después de otro. No lo afirmaron, la historia avanza. Empezamos a ver que en el segundo título todas las pistas empezaron a tirar hacia un conocido en el pasado de Batman, el señor Joe Chill, al que tenían hospitalizado porque seguía preso después de otros crímenes que había cometido, en lo que fue, y uno de esos fue, por supuesto, el haber asesinado a los padres de Bruce. En lo que vemos la causa de estos Jokers restantes era básicamente crear o ocasionar al mejor Joker. Esto llevó a una ocasión donde los dos Jokers confrontaron a Jason, quien por supuesto, a pesar de toda la vida de saco de sal que había tenido por mucho tiempo, podría perfectamente haberse vuelto un perfecto Joker, un perfecto sucesor. Y tenía mucha razón en los puntos que este cómic, por dicha, muy hábilmente puntuó. Momentos que dejaron todavía más destrozado al personaje de Jason Todd, que apenas estaba juntando los pedazos cuando lo rescataron y tuvo un momento emotivo con Bárbara. Batman, por supuesto, seguía buscando más pistas, más datos, que por supuesto lo llevaron a buscar a Joe Chill, cosa que aparentemente Geoff trabajó para que todavía le afectara el ir a hablar con ese hombre, para que se diera cuenta que entonces estos dos Jokers tenían un plan con él, por lo cual lo secuestraron. Después de ese cliffhanger que nos dejó el segundo título, cuando ya se entera Batman que Joe Chill está en manos de esos Jokers. Vamos entonces con Batman, Bárbara y Jason, que entonces empiezan a hacer cuestiones muy claves y muy profundas entre ellos, en enfrentamientos que llegan a darse con preguntas que curiosamente tienen respuesta más tarde de ese cómic. Sin embargo, no podía aplazarse el enfrentamiento contra los Jokers que quedaban. Algo que destaco bastante, por supuesto, el arte de Jason Fabok, siempre lo voy a disfrutar, siempre voy a tener palabras magnas para él, pero los cuadros que trabajaba con el Criminal, el Joker más viejón, por decirlo así, eran increíblemente soberbios, me encantaban. Yo creo que nunca había visto una versión de Joker que me llegara tanto como esta, de verdad. Y estaba, bueno, yo estaba maravillado porque su enfrentamiento directamente con Batman era algo pues digno de verse, algo magnífico. Cuando vemos que el comediante fue el que llegó a enfrentar a Bárbara y a Jason, y el tiempo apremiaba, Batman tenía que ver cómo salvar a Joe Chill, o si debía de salvarlo, porque todas esas cuestiones todos se lo tiraban encima. Ahí lo trabajó muy bien Geoff, y la situación llegó a darse de tal forma donde Batman logra salvar a Joe, donde el mismísimo Joe Chill
pues le dice, y en todo el ajetreo vos no ves a un Joe Chill como lo han retratado en muchas ocasiones. Tal vez solo en Batman Begins, donde hemos visto a un ladrón que estaba en una situación mala económicamente y tenía que recurrir a usar un revólver y asaltar. Veíamos a un Joe Chill que a su edad estaba sumamente arrepentido por lo que había hecho, y ahí es donde se sincera con Batman mismo, y con unos cuadros una vez más resoberbios de parte de Jason Fabok, donde vemos cómo Bruce reacciona a esas palabras. Confieso que fue un gran acierto el poder tratar esa herida que normalmente de las que muchos escritores tristemente se valen para poder resaltar su historia con Batman. Y con ese punto tan alto que había llegado ese cómic, simplemente todo llegó y se fue para abajo. Sucede lo de Batman y lo de Joe. El Joker criminal los trata de atacar, quejándose de lo que parecía ser por última vez de lo que le dolía el reírse, como se estaba riendo ahí mismo. Y simplemente recibe unos balazos de parte del Joker comediante. Muy a pesar de lo que dije de que fue un bajón, pasó algo interesante que tal vez no sobrellevó ese bajón, pero ¿qué fue? Batman estaba custodiando personalmente a Joker en la perrera, como dicen, y es cuando el Joker comediante le empieza a contar y a explicar todo. Ahí explicaba entonces que había contado sobre todo el plan que querían hacer, y que prácticamente lo que originalmente pensaba hacer este Joker comedian era volverse la única cosa mala en la vida de Batman al enterarse de la tragedia que sufrieron sus padres. Llegó a tal punto donde se valió de los otros dos Jokers para poder entonces producir este encuentro entre Joe Chill y Batman, donde ya pudieran aclararse todo ello, y así ese Joker comedia, sí, volverse la única cosa mala, la única daño que ha tenido Batman ever, y eso fue todo. E inclusive llegó a reconocer que por supuesto contó con el Joker, que el criminal que lo había originado a él, y hasta llegó a decir, o seguro fue al revés, y se sigue riendo, y Batman por supuesto que se lo llevan a la cárcel. El cómic tiene un cierre donde quiso como tapar un hueco que dejó argumentalmente, ya que estamos hablando de que al ser Killing Joke parte de el canon de Batman, por supuesto, muchas cosas pudieron haber pasado a partir de ese final. No necesariamente de cuando cuando Batman se ríe con Joker, no. Aparentemente cuando Bruce ataca a Cabos, hablando con Alfred, empieza a explicar cómo él siempre supo entonces la identidad de Joker sí, o sea que siempre la supo desde una semana antes de enfrentarlo, según dijo Bruce. Ahorita vamos con cosas que mucha gente se acordó en su momento que estuvieron leyendo cómics y que por ello entonces se dieron cuenta que no calzaba. Pero ahorita estamos caos con eso. Lo que pasa con Bruce es que sí, sabía de la identidad y él actuó antes de ir a cazar a Joker y pasar a la tragedia de Red Hood volviéndose Joker para lo que fue el comediante en Killing Joke. Porque al enterarse él de lo que estaba pasando en la planta de químicos, él llegó y a tiempo logró salvar a la esposa y a la criatura de este Joker. Los tenía viviendo en un lado de Alaska con otra identidad y con otro nombre, y por supuesto ahí Bruce le explica a Alfred que él jamás los podría revelar porque entonces toda la atención se volvería hacia ellos. Ellos no tenían absolutamente nada que ver con lo que se volvió este carajo pues verdad, después de lo que pasó en el accidente. Y aunque Joker llegara a enterarse o se llegara a enterar a alguien más, por supuesto iban a volverse props, los iban a relacionar directa e indirectamente con el personaje, y no solo él, la prensa, mucha gente que quería atacarlo. Entonces por supuesto, digamos que con eso Geoff Johns quiso explicar por qué él no asumía ciertas cosas hacia el personaje de Joker por cuidar a esa familia. Y ahí terminó el cómic. Ahora bien, sí, eran 3 cómics. El miedo a que el cómic terminara mal
la historia terminara mal era muy alto, era muy probable. Este cómic, con solo el título que llevaba, se iba a meter e iba aparentemente a explicar mucho de lo que era el personaje de Joker en todos estos años de su canon y varias de sus versiones. Sin embargo, cayó en lo que fue la mayoría de estos cómics que se tratan de Joker, que editorialmente se tiene que, por supuesto, la magia del personaje, el atractivo del personaje, se moriría una vez que estos temas pues se expliquen, ¿verdad? Que si fue un comediante, que si fue un gángster, que si fue algún otro tipo de persona que tuvo pues un mal día, o que simplemente tuvo un cauce bastante tormentoso para llegar a ser uno de los personajes, uno de los villanos más grandes de la historia, ¿verdad? En este cómic pues pasó, como acaban de contárselos. Mucha gente que empezó a leer cómics entonces empezó pues a reclamar, porque empezaron entonces a acordarse de aquel momento que Batman se sentó en la silla de Metron, se volvió un dios y le preguntó cuál era la identidad de Joker, y entonces lo que le dijo la silla lo hizo decirse a él: no, es imposible. Que expliqué en el video del primer cómic de los tres Jokers es eso, que Batman entonces responde que la silla le respondió que hay tres. Mucha gente empezó a atar cabos con ese momento y lo que pasó en estos cómics, y entonces no hicieron la conexión, lo cual obviamente les restaron muchos puntos con respecto a este cómic. A mí personalmente no, porque ya son varias historias donde vemos que podemos saber más sobre el personaje de Joker, pero ahí moriría la flor. Por eso DC no lo hace, y yo creo que no lo va a hacer en mucho tiempo, ya que entonces estarían pues como dirían ellos, estarían afectando una propiedad que todavía les deja bastante. Por ese punto yo puedo entender que el cómic sí, digamos, no les agradó tanto, no llegó a como ellos querían que les respondieran varias cosas. Y es cierto, el mito del Joker, el personaje como es, se ha explorado de muchas formas sin llegar a lo que son los hechos que lo volvieron el personaje que es. Yo no lo considero imposible, pero hay formas de trabajarlo. Y bueno, me imagino que han habido muchas en las mesas con los editores y los escritores, pero hay unas cosas que me imagino que ellos no están permitidos en trabajar o hacer. Como lo que ha pasado últimamente, que son cosas muy recurrentes que vemos que pasan una y otra vez, como por ejemplo ahora que vamos a tener otro reinicio en este inicio de década, ¿verdad? Y vamos a tener un Dark Detective en vez de Batman en el rol de Bruce. El asunto es que tú lo notas hasta que ya has leído cierta cantidad de pasos editoriales, escritores, etapas, rediseños. Entonces por eso yo hago acá la explicación. Y esto es como una atada de cabos de verdad, porque mucha gente tenía altas expectativas, yo incluido. No eran tan altas como ustedes se dieron cuenta ahora, pero es cierto. Ahora, ¿qué podrían haber hecho en este cómic interesante? Siendo más creativo, a Joker se le han dado propiedades bastante exageradas, bastante absurdas con todos estos años, y he llegado inclusive a compararlo al lore inclusive que ha tenido Pennywise. Como lo he dicho de hecho en varios streamings, lo he dicho en más de un panel que he dado en vivo, Joker ha sobrevivido a caídas de edificios, volcanes, muertes muy absurdas, donde simplemente vemos que el personaje vuelve a salir por la magia del cine, los cómics, you name it. Durante años he visto que hay escritores que se lucen teniendo varias explicaciones ahora que en DC se está trabajando mucho los multiversos, los efectos de los multiversos y causas, consecuencias, efectos secundarios. Una idea como la de Pennywise, obviamente con sus cambios, con sus tweaks y otras cosillas, explicaría mucho de por qué Joker es lo que es y por qué es tan trascendental en el universo DC a pesar de ser un humano. Muchos tienen de hecho la tesis de que Batman no es un ser humano normal, ya que es un world class hero, ha hecho cosas titánicas junto a la Liga de la Justicia. Sin embargo, Joker es aún más grande la lista de cosas que ha hecho. Y todo porque es el villano de turno
o es de hecho es el villano que cuando aparece algo malo y espantoso le sucede al canon. Últimamente está pasando eso. Y así que más razón entonces yo estaría ligando al hecho de que Joker sea un ente tan poderoso que haya su diversión en meterse con un personaje con una gran voluntad como la de Batman. Créame que esa idea ha alimentado un montón, bueno, una de las tantas cosas que he querido sentarme a escribir sobre Batman, inclusive dibujarlo, a modo de fan cómic, a modo de fan art o a ilustraciones inclusive, que de hecho tendría mucho sentido y que por supuesto, claro, muchos dirían, le mataría lo humano del personaje a Joker. Y es cierto, pero entonces estaríamos yéndonos por una línea como la de Superman, inclusive que muchos hacen a un lado, que es el hecho de que Superman puede volar, puede tener super fuerza y todas las super habilidades que tenga, que cuando ves al personaje de Clark Kent es el humano más down to earth que conozcas, el ser más humilde, una persona muy similar a la que conocemos el día de hoy. Y eso no quitaría que Joker, al ser un ente interdimensional como lo es Pennywise, no se vea embatido por esos sentimientos humanos, por estas formas de vida tormentosas que ha tenido la humanidad, como para que se crea uno y empiece a hacer ese villano que conocemos. Ahora estas son pues ideas mías, proposiciones mías, y por supuesto ya otra cosa sería que el DC lo tome en cuenta. DC que por ahora pues han sido misteriosos los caminos, aunque está repitiendo otras cosas que otros editoriales están haciendo. No voy a mencionar nombres, pero que esperemos y por lo menos nos estén tirando títulos agradables, propuestas interesantes. Ahí uno sigue poniendo atención. Más o menos este es mi parecer con respecto a lo que es Three Jokers, que ya son 3 cómics, y que por ese final desgraciadamente no podemos ponerlo sobre Killing Joke, eso sí les digo. Sin embargo, ha sido un libro exitoso y el arte es bastante magnífico y es disfrutable, es una buena pieza. Para este año ha sido de las mejores, por supuesto. Mi nombre es Esteban Emmerich. Bienvenidos a Emmerich Over Hype una vez más y vamos a seguir con mucho más, nada más. Estén atentos.